Gusto de saludarlos, gusto de saludarlos. ¿Qué tal, licenciada? Hola, el lunes vimos dos presentaciones el lunes, una que era los egresos públicos y la otra era la deuda pública. Hoy vamos a ver el tema de ciclos económicos y vamos a ver el tema de política fiscal. Se dieron cuenta que el tema de política fiscal ya está en un folleto que tenemos. Entonces, para comenzar a calentar motores nada más, espero que ya hayan leído un poquito del folleto. La semana pasada vimos, bueno, el lunes, perdón, no fue la semana pasada, el lunes vimos la curva, ¿verdad? En relación a las etapas de los ciclos económicos. Entonces, si quieren, tomémonos unos 10 minutos, 10, 12 minutos para resolver estas preguntas y ya posteriormente pasamos a desarrollar el contenido de los ciclos económicos para después verificar ya el tema de la política fiscal. Por favor, les doy 12 minutos ahí y ya después vemos el folleto. Veamos cuál es la definición que nos da el texto de ciclos económicos. La definición que encontré o que pude armar son los periodos durante un tiempo donde existen altas y bajas y las etapas no están establecidas. Eso fue lo que le coloqué. Ok. Merle Morales. La 2, por favor. Daniel Macario. La 2, por favor. Gracias. Eddie Batzin, la 3, porfa. Eddie, lo tenemos, me imagino que para recuperación el lunes, ¿verdad? Extemporáneo. Hola, licenciada. Sí, Hola. Ah, sí, 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 eh, sí, sí, lo vi, sí, sí, sí. Para eh, los que tienen extemporáneo, lo hacemos lunes, porfa, en horario de clase. Hay como 5 o 6 personas, entonces lo vamos a hacer el lunes en horario de clase que nos toca presencial. No sé si ya se fijaron, ustedes comienzan exámenes ya el otro viernes y nuestro examen es martes 20, solo para que lo tengan en mente. Eddie, por favor, 3. sí, ahorita se la digo. 3. Explique la fase de expansión. Es un periodo de bonanza donde la producción, el empleo y el ingreso aumentan. Las empresas venden más, se utilizan capacidades ociosas y se incrementan las inversiones. Este crecimiento o incremento está impulsado por el efecto multiplicador y el efecto acelerador de la inversión. Gracias. Bresner, explíquenos la fase de pérdida, la 4, por favor. Bresnev, Mateo. Cindy Judith Hernández. La fase de pérdida, ¿verdad? Es la Por fase, favor. es la fase de menor ventas de producción y la época de pocos ingresos. En resumen. Ok. ¿Cuáles son los efectos de la inversión? Gustavo Álvarez. Madeline García, la 5. Sí, la 5, los efectos de inversión. Número 1, reactiva la producción de bienes de capital. 2, aumenta el ingreso de las familias y las empresas. También incrementa la demanda de consumo e insumos. Activa el efecto multiplicador, donde un aumento en inversión genera un ingreso total mayor. Y por último, con el tiempo puede llevar al agotamiento de la capacidad instalada, presionando hacia una nueva inversión. Gracias. ¿Qué es la propensión marginal al consumo?
Michelle Kell. Buenas tardes, licenciada. Hola, Michelle. Em, es de que si el ingreso de la comunidad aumenta, entonces el consumo también aumentará, pero menos que proporcionalmente. Entonces, ¿cómo lo entendería? Que si los ingresos de la comunidad van aumentando, entonces su consumo también aumenta, pero yo entiendo que es proporcional al aumento que están recibiendo. ¿Ok? ¿Qué fenómenos se dan en la etapa de expansión que generan la contracción? Stephanie Gómez. Los fenómenos serían las familias consumen menos proporcionalmente respecto a sus ingresos crecientes, el aumento de la tasa de interés, la acumulación de inventarios. ¿Ok? ¿Qué fenómenos se dan en la etapa de depresión que posteriormente ayudan al auge? Kenia Noriega. En primer término, se considera que las empresas liquidarán paulatinamente sus deudas con los bancos. En segundo lugar, perdón, conforme se transita por la depresión, aumentará la proporción marginal al consumo. Y durante la depresión no se realizarán en los gastos nuevos de inversión. Eso significa que la inversión neta parte de los acervos del capital del sistema económico fenecidos. ¿Qué son las fluctuaciones económicas? Giancarlo Sánchez. Sí, licenciado. Son los Brian. cambios en la actividad económica de un país o una región a lo largo del tiempo. Pueden ser manifestadas como expansión o recesión. Excelente. Muchísimas gracias, Giancarlo. No sé si se dieron cuenta que dentro de los documentos que les envié hay dos documentos de la política fiscal, ¿verdad? Y bueno, ya cuando aterrizamos en los elementos al final del derecho financiero, en el presupuesto, en las leyes de carácter financiero, podemos ver que tienen una gran injerencia de carácter político. Todas las leyes, al final de cuentas, tienen un tinte político, cultural, social, ¿verdad? Entonces, hay una política fiscal de país, ¿verdad? Y la política fiscal, pues, viene a ser una rama de la política económica que configura como tal el presupuesto del Estado como una variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo. Ahora, la política fiscal normalmente es un análisis económico, ¿verdad? Es un análisis a nivel macro, ¿verdad? Tenemos la política tributaria y tenemos la política fiscal. El otro semestre, pues, ya estamos a la vuelta, creo yo, del otro semestre. Primero Dios que nos veamos todos. Vamos a estar viendo el tema del derecho tributario, ¿verdad? Y cómo entonces hay una política también fiscal, cómo el tema económico fiscalmente impacta, pero a nivel macro, ¿verdad? Es que el tema de tributos impacta solo en determinados aspectos. Ahora, también se puede entender a esta política fiscal como un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto público. Si se dan cuenta, cuando dice régimen tributario, lo menciona porque son los ingresos, el gasto público porque son los egresos. Veíamos el lunes, perdón, el tema de la deuda pública, entonces acá menciona al endeudamiento público, así como las situaciones financieras de la economía y al manejo por parte de los organismos públicos, tanto centrales como paraestatales, y en todo el ámbito nacional y en lo referente a todos los niveles de gobierno. Ahora, ¿cómo se materializa la política fiscal? La manifestación principal de la política fiscal se materializa en los presupuestos del Estado,
La política fiscal consiste en el conjunto de medidas que toma un gobierno referente al gasto público y a los ingresos públicos. En los primeros, o sea, en el referente al gasto, se ha de determinar cuánto es el gasto total, cuál es la composición del mismo, si son compras de bienes y servicios por el Estado o transferencias realizadas a las empresas y a las familias. En cuanto a los ingresos, se estima cuánto se espera recaudar a través de qué tipo de impuestos, ¿verdad? Se recuerdan que nosotros vemos en el artículo 10 del Código Tributario cómo se clasifican los tributos, ¿verdad? Que son los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y contribuciones por mejora. Si yo en el examen les hacía la consulta de cómo se clasifican, pero según la Constitución, que eran impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones, ¿verdad? Entonces, tenemos varios tipos de políticas fiscales. Estos son la política fiscal expansiva, que genera un déficit en el presupuesto del Estado, es decir, una situación en la que el gasto es superior a los ingresos. Recuérdense que cuando el gasto es superior a los ingresos, hay decisiones que pueden tomarse, ¿verdad? Y ahí viene el tema del endeudamiento, de los bonos, del superávit acumulado, si es que hubiera. Entonces, cuando el gasto es superior a los ingresos fiscales, que financia mediante la emisión de la deuda pública. Los mecanismos que se utilizan en una política fiscal expansiva son aumentar el gasto público para aumentar la producción y reducir el paro. 2, aumentar el gasto privado, bajando los impuestos para aumentar la renta disponible de los agentes económicos privados, lo que provoca un mayor consumo de las personas y una mayor inversión de las empresas, ¿verdad? Hay menos impuestos, entonces gastamos más y lo queremos ver así porque hay exenciones. Ahora bien, tenemos por otro lado una política fiscal de carácter restrictivo. Esta genera un superávit en los presupuestos del Estado, es decir, una situación en la que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales. Los mecanismos son contrarios que en la expansiva, en la política fiscal expansiva. Y esto viene a ser reducir el gasto público para bajar la demanda y por lo tanto disminuye la producción. Reducir el gasto privado aumentando los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor y así pues disminuyan el consumo y con ello pues también la demanda económica. Se ejecuta cuando la economía conoce un periodo de excesiva expansión y tiene la necesidad de frenarse para evitar el aumento de los precios, o sea que se dé la inflación. Si se dan cuenta, acá les presento pues cuáles son los elementos que distinguen a la política fiscal expansiva y a la política fiscal restrictiva. En la expansiva aumentamos el gasto público, mientras que en la restrictiva disminuimos el gasto público. En la expansiva aumenta la renta imponible, en la restrictiva bajamos la renta imponible. En la política fiscal expansiva aumenta el consumo y la inversión. En la política fiscal restrictiva baja el consumo y la inversión. En la política fiscal expansiva aumenta la demanda. En la política fiscal restrictiva baja la demanda. En la política fiscal expansiva aumenta la producción, empleo y precios, mientras que en la restrictiva baja la producción, el empleo y los precios. Ahora, ¿cuáles son las maneras en las que podemos cubrir el déficit que existe en el presupuesto? El lunes, veíamos la deuda pública, los empréstitos, ¿verdad? Entonces, como parte de la política fiscal, hay ciertas medidas que deben de tomarse, y esas son las políticas, ¿verdad? Por eso es una política. Y parte de las maneras en que debemos de cubrir el déficit presupuestario es el endeudamiento del Estado frente al público. Entonces, esto es, pues, utilizar parte de sus ahorros y entonces ya suscribimos deuda pública. Hay un endeudamiento también del Estado por parte
con el Banco Central, que emite billetes a favor del Tesoro, ¿verdad? Emiten más billetes, entonces hay una deuda de carácter ficticio. ¿Por qué? Porque quien lo emite es también parte de la administración pública, es un ente de carácter público, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de la política fiscal o los elementos de la política fiscal? Los ingresos, que veíamos que en la definición de política fiscal se mencionaba que se analizan los ingresos, así como los egresos que se tienen, ¿verdad? El endeudamiento económico, ¿verdad? Entonces, los ingresos públicos, que ya sabemos que provienen ya sea de ingresos de carácter tributarios o no tributarios, ¿verdad? Provienen de los impuestos que pagamos las personas, de las ganancias de las empresas del Estado, por cobros por el uso de propiedades del Estado, por tasas de servicios, por servicios públicos y donaciones. Tenemos también los gastos públicos. Los gastos nos sirven, son erogaciones, recordemos que ese es el símil o la palabra sinónimo de un gasto público. Son erogaciones que sirven para pagar bienes y servicios públicos y para pagar las deudas que tenga el Estado. Tenemos también el tema de la deuda pública, cuando los ingresos producidos por el Estado no son suficientes para cubrir los gastos, se necesita recurrir a préstamos, es decir, a deuda pública. ¿Cuáles son los propósitos de la política fiscal? Distribuir entre todos los ciudadanos de forma justa e igual por medio de la recaudación tributaria y del gasto público los frutos económicos producidos en la sociedad. Apoyar en el crecimiento económico sostenible, generando infraestructura económica y social. Poner en marcha políticas públicas que eleven la producción, generen empleo y ayuden a tener precios estables. Y garantizar a todos los ciudadanos los derechos que nos permiten disfrutar de una vida plena, tales como la educación, salud, seguridad social, justicia y empleo. Para contar con un buen sistema tributario eficiente, se debe considerar el tipo de estructura económica con la que cuenta el Estado, ya que de esta se puede determinar el tipo de sistema tributario que se necesita o que se desea. Es común que las naciones en desarrollo cuenten con estructuras económicas precarias y también se cuente con una ineficiente estructura impositiva, mientras que las naciones desarrolladas cuentan con una adecuada estructura económica y además con una fuerte estructura impositiva. Por lo tanto, se puede observar que existe una relación positiva entre la estructura económica y la estructura de carácter impositiva. Las políticas fiscales incrementan la recaudación, ¿verdad? Cuando incrementan la recaudación hay ciertos impactos, que es el incremento de la carga fiscal, así como la redistribución de la carga fiscal. Cuando se quiere ampliar la base de contribución, o sea, la recepción de ingresos que se tiene como tal, en relación a los recursos de carácter tributario, lo que se hace es que se graban nuevas fuentes. Se suprimen tratos especiales como las exenciones o las exoneraciones, se disminuyen las exenciones y se disminuye como tal la evasión. Existen también algunas políticas de carácter extrafiscal que vienen a hacer la redistribución del ingreso, incrementar el nivel de empleo, la racionalización del consumo, la orientación del proceso de producción, la reorientación del comercio exterior, la orientación del proceso de capitalización. Y por último tenemos algo que se denomina el principio de transparencia fiscal, que viene a ser una facultad o atributo de las instituciones estatales, que comprende publicar y facilitar el acceso a la información que explique la situación pasada, presente y futura de las finanzas públicas. Para este propósito se debe garantizar que la información disponible sea de calidad, completa, comprensible, confiable y oportuna, de manera que la ciudadanía pueda evaluar, vigilar e incidir en el uso de los recursos públicos. Ahora, en Guatemala tenemos un sistema que es el sistema de bote compras, donde deben de publicarse pues todas las compras que realiza el Estado. Esto
se crea como una medida de transparencia para que todos los ciudadanos puedan servir como entes de fiscalización, ¿verdad? Ya si es bien utilizado o no, si las ubicaciones, pues es otro tema, pero hay un sistema donde se tiene pues toda esa recopilación de datos para poder hacer una eficiente auditoría, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son esos componentes de la transparencia fiscal? Hay un componente legislativo, ¿verdad? Que debiera de ser ese marco legal que nos permita aplicar los estándares internacionales de transparencia para entonces favorecer a sancionar la corrupción y mantener la probidad. Asimismo, la institucionalidad, que son esos esfuerzos de carácter multidisciplinario que hacen las instituciones públicas para una gestión eficaz de la política fiscal, en donde se vele por la transparencia y por la calidad del gasto público. La calidad del gasto público pues viene a ser una medida también de transparencia, la utilización eficiente de los recursos. El acceso a la información pública es muy importante para que se ponga a disposición aquellos mecanismos que permitan acceder a información que explique cómo se administra y se utilizan los recursos públicos, así como la participación ciudadana que debe de ser muy activa antes, durante y después de la toma de decisiones sobre la política fiscal. Ahora, si se dan cuenta, nosotros dentro de los documentos que tenemos para el examen final, tenemos, número 1, deuda pública, ¿verdad? Primero, egresos, deuda pública y gasto público, empréstitos, ciclos económicos, política fiscal. Y con esto terminamos el contenido como tal de las presentaciones, porque íbamos como bastante rápidos en la información en el primer parcial. Ahora, ¿qué nos hace falta? El lunes vamos a ver nada más una hoja de trabajo y el jueves solo a resolver dudas y posiblemente un par de casos. Y con eso estaríamos para el examen final. El lunes, que es presencial, en horario de clases a las personas que tienen examen extemporáneo, a las 2:15, por favor, les voy a pedir que se sienten justo en los primeros lugares, son como unas 5 personas, 6, en los primeros lugares hasta enfrente, y me indican que son las personas del examen extemporáneo. Yo los voy a llevar ya impresos, ya los tengo listos. Esperaría entonces estarles subiendo notas entre miércoles y jueves de la próxima semana, porque de ahí tenemos examen final el martes de la siguiente semana, el martes 20, para que lo tengan en consideración. Voy a ver si nos hace falta alguna ley, creo que posiblemente una por ahí hará falta. Se las voy a escribir en el Classroom para que la lleven la otra semana y la podamos ver si fuera el caso que hiciera falta alguna norma. ¿Alguna duda? Licenciada, disculpe. Sí. Yo le había enviado un correo, no sé si lo checó, Sí, si le llegó, sí. sí, gracias. Sí, yo por la consideración que iba en el correo, pero igual quedó a su respuesta en el correo y le agradezco. Ah, muy bien. Gracias por la acotación. Lo voy a observar bien. Gracias, Eri. A usted, ¿Alguna licenciada, otra? gracias. De nada, un placer. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces nos vemos el lunes presencial, chicos. Que pasen un bendecido fin de semana y desde ya pues éxitos en los exámenes finales, que ya estamos a la vuelta de la esquina con eso. Nos vemos el lunes, primero Dios. Hasta pronto. Feliz tarde. Gracias.